Cuentos fantásticos por Guy de Maupassant. El miedo. Volvimos a subir al puente después de cenar. Ante nosotros, el Mediterráneo no presentaba el menor estremecimiento en toda su superficie que una gran luna tranquila tornasolaba. El gran barco se deslizaba, lanzando al cielo, que parecía sembrado de estrellas, una gran serpiente de humo negro, y detrás de nosotros el agua blanquísima, agitada por el rápido paso de la pesada embarcación, batida por la hélice, espumeaba. Parecía retorcerse, removía tantas claridades que daba la impresión de un hervor de luz de luna. Allá estábamos, 6 u 8, silenciosos, admirativos, con los ojos vueltos hacia el África lejana a donde nos dirigíamos. El capitán, que fumaba un cigarro con nosotros, reanudó de pronto la conversación de la cena. Sí, ese día tuve miedo. Mi navío permaneció 6 horas con aquella roca en la barriga, batido por el mar. Felizmente fuimos recogidos hacia el anochecer por un carbonero inglés que nos divisó. Entonces un hombre alto, de rostro tostado, de aspecto grave, uno de esos hombres que se nota que han cruzado grandes regiones desconocidas entre peligros incesantes, y cuyos ojos tranquilos parecen conversar y conservar en sus profundidades algo de los paisajes extranjeros que han visto, uno de esos hombres que se adivinan templados en el valor, habló por primera vez. Dice usted, capitán, que tuvo miedo. No lo creo. Se equivoca usted de palabra y sobre la sensación que experimentó. Un hombre enérgico jamás tiene miedo ante el peligro presente. Está emocionado, agitado, ansioso, pero el miedo es otra cosa. El capitán prosiguió riendo. Caray, puedo asegurarle que fue miedo lo que tuve. Entonces el hombre de tez bronceada pronunció con voz lenta. Permítame explicarme. El miedo, y hasta los hombres más osados pueden tener miedo, es algo espantoso. Una sensación atroz, como una descomposición del alma, un horrible espasmo del pensamiento y del corazón, cuyo mero recuerdo provoca estremecimientos de angustia. Pero eso no se produce cuando uno es valiente, ni ante un ataque, ni ante la muerte inevitable, ni ante todas las formas conocidas de peligro. Se produce en ciertas circunstancias anormales, bajo ciertas misteriosas influencias, frente a riesgos vagos. El verdadero miedo es algo así como una reminiscencia de los terrores fantásticos de otros tiempos. Un hombre que cree en los aparecidos y que se imagina distinguir un espectro en la noche debe experimentar el miedo en todo su tremendo horror. Por mi parte, supe lo que es el miedo en pleno día hace unos 10 años y volví a sentirlo el invierno pasado en una noche de diciembre. Y sin embargo, he pasado por muchos riesgos, por muchas aventuras que parecían mortales. He luchado muchas veces. Unos ladrones me han dejado por muerto. Fui condenado a la horca por insurrecto en América y arrojado al mar desde el puente de una embarcación en las costas de China. Cada una de esas veces me creí perdido y de inmediato tomé una decisión sin enternecimientos e incluso sin quejas. Pero el miedo no es eso. Lo presentí en África y sin embargo es hijo del norte. El sol lo disipa como la niebla. Fíjense bien en esto, señores. Entre los orientales, la vida no importa gran cosa. Enseguida se resignan. Las noches son claras y vacías de leyendas. Las almas también están vacías de las sombrías inquietudes que acosan a los cerebros en los países fríos. En Oriente se puede conocer el pánico, pero se ignora el miedo. Pues bien, he aquí lo que me ocurrió en esta tierra de África.
Cruzaba las grandes dunas del sur de Wargla. Es una de las tierras más extrañas del mundo. Ustedes conocen la arena lisa, la arena recta de las interminables playas del océano. Pues bien, imagínense el propio océano convertido en arena en pleno huracán. Figúrense una silenciosa tempestad de olas inmóviles de polvo amarillo. Son altas, como montañas, esas olas desiguales, diferentes, agitadas al igual que mareas desencadenadas, pero aún mayores y estriadas como el Moare. Sobre esa mar furiosa, muda y sin movimiento, el devorante sol del sur vierte su llama implacable y directa. Es preciso subir esas láminas de cenizas de oro, volver a bajar, subir de nuevo, subir sin cesar, sin tregua y sin una sombra. Los caballos resuellan, se hunden hasta las rodillas, resbalan al bajar la otra vertiente de esas sorprendentes colinas. Éramos dos amigos, seguidos por 8 espaíes y por 4 camellos con sus camelleros. Ya no hablábamos, abrumados por el calor, la fatiga y tan muertos de sed como aquel desierto ardiente. De repente, uno de los hombres lanzó una especie de grito. Todos se detuvieron y nos quedamos inmóviles, sorprendidos por un inexplicable fenómeno conocido por los viajeros de esa comarca perdida. En alguna parte cerca de nosotros, en una dirección indeterminada, sonaba un tambor. El misterioso tambor de las dunas sonaba claramente, unas veces más vibrante, otras debilitado. Se detenía y después proseguía su redoble fantástico. Los árabes espantados se miraban y uno dijo en su lengua: «La muerte está cerca». Y he aquí que de repente mi compañero, mi amigo, casi mi hermano, cayó del caballo de cabeza fulminado por una insolación. Y durante 2 horas, mientras yo intentaba en vano salvarlo, aquel tambor inasible me llenó los oídos con su ruido monótono, intermitente e incomprensible, y yo sentía deslizarse por mis huesos el verdadero miedo, el repelente miedo ante aquel cadáver amado, en aquel agujero incendiado por el sol entre 4 montes de arena, mientras el eco desconocido nos lanzaba a 200 leguas de todo pueblo francés el rápido sonido del tambor. Ese día comprendí lo que era tener miedo, pero lo supe aún mejor en otra ocasión. El capitán interrumpió al narrador. «Perdón, caballero, pero aquel tambor, ¿qué era?». El viajero respondió: «No lo sé. Nadie lo sabe». Los oficiales, sorprendidos a menudo por ese ruido singular, lo atribuyen generalmente al eco agrandado, multiplicado, desmesuradamente reforzado por las ondulaciones de las dunas, de una lluvia de granos de arena arrastrados por el viento y que tropiezan con una mata de hierbas secas, pues se ha observado siempre que el fenómeno se produce en las cercanías de pequeñas plantas abrasadas por el sol y duras como el pergamino. Ese tambor no sería pues más que una especie de espejismo del sonido. Eso es todo. Pero solo me enteré de ello más adelante. Llego ya a mi segunda emoción. Era el pasado invierno, en un bosque del nordeste de Francia. La noche cayó 2 horas antes, tan oscuro estaba el cielo. Llevaba de guía a un campesino que marchaba a mi lado por un caminito bajo una bóveda de abetos de los que el viento desencadenado arrancaba aullidos. Entre las copas yo veía correr nubes en desorden, nubes enloquecidas que parecían huir de algo espantoso. A veces, bajo una inmensa ráfaga, todo el bosque se inclinaba en el mismo sentido con un gemido sufriente, y el frío me invadía, pese a mi paso rápido y mis pesadas ropas. Teníamos que cenar y dormir en casa de un guarda forestal cuya morada ya no estaba muy lejos. Yo iba allí a cazar. Mi guía a veces alzaba los ojos y murmuraba:
¡Qué tiempo más malo! Después me habló de la gente a cuya casa íbamos. El padre había matado a un cazador furtivo hacía 2 años y desde entonces se mostraba taciturno, como obsesionado por un recuerdo. Sus 2 hijos, casados, vivían con él. Las tinieblas eran profundas. Yo no veía nada frente a mí, ni a mi alrededor, y todo el ramaje de los árboles al chocar entre sí llenaba la noche de un incesante rumor. Por fin divisé una luz, y pronto mi compañero topó con una puerta. Nos respondieron unos agudos gritos femeninos. Después una voz de hombre, una voz estrangulada, preguntó: ¿Quién va? Mi guía dijo su nombre. Entramos, fue un cuadro inolvidable. Un anciano de pelo blanco con ojos enloquecidos. Un fusil cargado en la mano nos esperaba de pie en el centro de la cocina, mientras 2 altos mocetones armados con hachas guardaban la puerta. Distinguí en los rincones oscuros a 2 mujeres de rodillas, con la cara pegada a la pared. Nos explicamos. El viejo depositó su arma contra la pared y ordenó que preparasen mi cuarto. Después, como las mujeres no se movían, me dijo bruscamente: «Mire usted, caballero, he matado a un hombre esta noche hace 2 años. El año pasado vino a buscarme y lo espero de nuevo hoy». Después agregó con un tono que me hizo sonreír: «Por eso no estamos nada tranquilos». Lo calmé como pude, feliz de haber llegado justamente esa noche y de asistir al espectáculo de aquel terror supersticioso. Conté algunas historias y conseguí tranquilizar más o menos a todo el mundo. Cerca del hogar, un viejo perro, casi ciego y bigotudo, uno de esos perros que se parecen a personas que conocemos, dormía con el morro entre las patas. En el exterior, la tempestad desatada azotaba la casita, y por un estrecho cuadrado, una especie de mirilla colocada junto a la puerta, yo veía de pronto todo un revoltijo de árboles zarandeados por el viento a la luz de grandes relámpagos. Pese a mis esfuerzos, notaba perfectamente que un profundo terror dominaba a aquella gente, y cada vez que yo dejaba de hablar, todas las orejas escuchaban a lo lejos. Harto de presenciar aquellos temores imbéciles, iba ya a proponer acostarme, cuando el viejo guarda dio de pronto un salto en su silla, cogió de nuevo su fusil tartamudeando con voz extraviada y dijo: ahí está, lo oigo». Las 2 mujeres volvieron a caer de rodillas en sus rincones tapándose la cara, y los hijos recogiendo sus hachas. Me disponía a apaciguarlos de nuevo, cuando el perro dormido se despertó bruscamente, y alzando la cabeza, tensando el cuello, mirando al fuego con sus ojos casi apagados, lanzó uno de esos lúgubres aullidos que hacen estremecerse a los viajeros por la noche en el campo. Todos los ojos se clavaron en él. Ahora permanecía inmóvil, erguido sobre las patas como acosado por una visión, y volvió a aullar hacia algo invisible, desconocido, espantoso, sin duda, pues todo su pelaje se erizaba. El guarda lívido gritó: «¡Lo huele! ¡Lo huele! Estaba allí cuando yo lo maté». Y las mujeres enloquecidas se pusieron ambas a aullar con el perro. A mi pesar, un gran escalofrío me corrió por la espalda. La visión del animal en aquel lugar, a aquellas horas, entre aquella gente enloquecida, era terrible. Entonces, durante una hora, el perro aulló sin moverse. Aulló como en la angustia de un sueño, y el miedo, un espantoso miedo, me penetraba. ¿Miedo a qué? ¿Acaso lo sé? Era el miedo, y eso es todo, el miedo. Permanecimos inmóviles, lívidos a la espera de un acontecimiento horroroso, con los oídos aguzados, el corazón palpitante, trastornados por el menor ruido, y el perro empezó a dar vueltas alrededor de la pieza, oliendo las paredes y sin dejar de gemir. Aquel animal nos volvía locos.
Entonces el campesino que me había llevado se lanzó sobre él en una especie de paroxismo de furioso terror y abriendo una puerta que daba a un pequeño patio echó fuera al animal. Este se cayó de inmediato y nos quedamos sumidos en un silencio aún más aterrador. Y de pronto, todos a un tiempo, tuvimos una especie de sobresalto. Un ser se deslizaba pegado al muro de fuera hacia el bosque. Después pasó junto a la puerta, que pareció tantear con mano vacilante. Luego no se oyó nada más durante 2 minutos, que nos convirtieron en insensatos. Después regresó, sin dejar de rozar el muro, y arañó ligeramente como lo haría un niño con las uñas. Después, de repente, apareció una cabeza pegada al vidrio de la mirilla, una cabeza blanca con ojos luminosos como los de las fieras. Y un sonido salió de su boca, un sonido indistinto, un murmullo quejumbroso. Entonces resonó en la cocina un formidable estruendo. El viejo había disparado. Y al punto los hijos se abalanzaron, taparon la mirilla levantando la gran mesa que sujetaron en el aparador. Y les juro que ante el ruido del disparo, que no me esperaba, sentí tal angustia en el corazón, el alma y el cuerpo, que me sentí desfallecer, a punto de morir de miedo, de miedo. Nos quedamos allí hasta el alba, incapaces de movernos, de decir una palabra, crispados en un enloquecimiento indecible. Solo nos atrevimos a desatrancar la salida al vislumbrar por la rendija de un sobradillo un delgado rayo de luz. Al pie del muro, pegado a la puerta, yacía el viejo perro con el hocico destrozado por una bala. Había salido del patio haciendo un agujero bajo una empalizada. El hombre de la cara morena emudeció después y añadió: esa noche, sin embargo, no corrí el menor peligro, pero preferiría volver a empezar todas las horas en que he afrontado los más terribles riesgos que el único minuto del disparo sobre la cabeza barbuda de la mirilla. La Peur, Le Gaulois, 23 de octubre de 1882.